sobre nuestro tema, lo que es violencia familiar. Exactamente tenemos que plasmar en un video de 5 minutos lo que significa su trabajo, contando leyendas urbanas y especificando todos los ejemplos que podamos. Yo he estado buscando en Google, pero no hay ninguna leyenda urbana que me convenza, ya que la mayoría termina en personas que se terminan matándose y penando de cosas que no son reales. Exactamente, yo creo que para llegar a todos nuestros compañeros tenemos que tener algo mucho más conciso. En este caso, Lucía, tú me comentaste que tu trabajo había tenido mucho más contacto con personas que habían tenido casos de violencia familiar. ¿Nos podías contar y así podemos que salga algo mucho más preciso? ¿Tú qué dices, Luz? Bueno, es verdad que en el caso de violencia familiar, pues existen, por ejemplo, tres ramas básicas, ¿no? Que es violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Muchas de las personas que se acercaron a denunciar básicamente señalaron de que son víctimas por parte, por ejemplo, en el caso de padres a hijos, que es el más saltante. Luego existe también el caso de hijos a padres, entre cónyuges y también entre los mismos hermanos y otros miembros de la familia, como por ejemplo tíos, sobrinos, primos, etcétera. En el caso de la violencia psicológica, como todos conocemos y tenemos más o menos alguna noción básica, son aquellas palabras, aquellas actitudes que toman las personas, en el caso del sujeto activo, que denigran, por ejemplo, la autoestima de las otras personas, que serían los sujetos pasivos. En el caso de la violencia física, pues son todas aquellas golpes y todo aquello que aparentemente se pueden apreciar, que demuestren, claro, que demuestren que pues una persona ha sido vejada, por ejemplo, pues con puñetes, patadas, etcétera. Y en el caso de la violencia sexual, como todos conocemos, pues son conocidos como estos actos que se conocen como penetración, tocamientos indebidos, etcétera, que no solamente ocurren en los menores de edad, que son en su mayoría, también ocurren, por ejemplo, en el caso de los cónyuges, porque el esposo también abusa de la esposa o la esposa también abusa del esposo. Todos estos casos básicamente se pueden denunciar, por ejemplo, ante la policía, ante el MINDES, ante las fiscalías de civil y de familia, donde te puedes acercar y hacerlo, ¿no? Lo que sí yo no he podido conocer es lo que son las leyendas urbanas, no tengo conocimiento básicamente una. Yo, bueno, yo tuve la oportunidad de, no sé si decirlo, vivir de repente un caso bastante impactante, no solo para mí, sino para toda una comunidad. Esto pasó en San Martín de Porres. Bueno, resulta que una señora vivía con sus dos hijas, ¿no? Una chica que ya pues resulta que vivían con el papá, ¿no? Vivían los cuatro en una casa bastante humilde, o sea, era una casa como estera. Y el papá venía abusando de la hija mayor desde los 9 años. La chica tenía 17 y el papá seguía abusando de ella, ¿no? Muchas veces podemos encontrar casos con 3 clasificaciones concatenados, ¿no? La chica salió embarazada, lastimosamente, ¿no? Salió embarazada de su padre. Bueno, a la hora de que dio a luz, ella dejó a su bebé en el hospital, nunca lo llegó a recoger. Para esto el papá ya le estaba haciendo tocamientos a su hermanita menor, que tenía 9 años. Luego de 3 meses la chica se mató porque ya no soportaba, porque tenía que vivir en la casa con el papá, con la mamá, y la mamá sabía de la situación, simplemente que como el papá traía el dinero, como el papá era el malo de la película, el papá era el que llegaba borracho y le pegaba a la mamá, la dejaba tirada, se iba al cuarto de las hijas, le pegaba a la hija y la obligaba a que le practique el acto sexual, y no solo sexual, sino también lo que es oral, ¿no? La chica, yo tuve oportunidad de conocerla y era una chica obviamente con bastantes problemas de autoestima, pero esos problemas de autoestima se dieron gracias al maltrato que recibió de su papá. Bueno, lo que puedo notar es que, si te das cuenta, la violencia, en este caso física y psicológica, ha engendrado más violencia y heridas que no van a sanar nunca. Y si no se tratan es mucho peor. Bueno, el caso de la chica que me cuentas, la que tiene 17 años, que tuvo su bebé y a los 3 meses se mató, es justamente eso, ha dejado una herida más grande que no ha podido sanar, que ha sido la herida psicológica, pues, ¿no? De que su vida no tiene ningún sentido, de que ha venido al mundo para ser maltratada, por lo tanto no quiere seguir en este mundo.
Esto es muy frecuente y es porque, más que nada, la violencia física puede pasar ya, porque los golpes y todo esto pasa, pero las heridas psicológicas quedan de por vida, te marcan. La mayoría de personas tienden a no entender que este tipo de violencia, al no ser percibible, al no ser físico, no es muy común, ¿no? Pero en realidad es muy común. Yo conozco mucha gente que ha pasado por esto, ha tenido una mezcla de los dos, de violencia física y han sido agredidos psicológicamente también. Y para un niño eso es muy traumático, pues, porque un niño lo que más necesita es amor. Y en ese momento, en ese tiempo también pues no era muy usual el que un niño reclamara pues abuso psicológico. Actualmente ya no es ni el psicológico ni el físico, pues porque antes sí, ¿no? Como nos estabas contando también, ¿no? que pues, la mamá o el papá te daba y te daba Pero tastas. eso básicamente son bueno, yo lo Claro. veo como costumbres, ¿no? ¿Quién no ha tenido su mamá? ¿Quién no ha tenido su papá? Claro. Y antes era peor. Que agarraba y te agarraba manguerazos cuando llegabas tarde, ¿no? Claro, es que antes era permisible ese hecho, pues, ¿no? El hecho de que un papá o una mamá tuviera la potestad de hacer lo que quisiera con el hijo. Bueno, desde Roma eso es así, ¿no? Pero ya no estamos en Roma, pues ya los tiempos han cambiado, los derechos del niño y adolescente han tenido una revalorización. Pero disculpa que te corte, en el caso de que, por ejemplo, una mamá haya sido criada, como decimos, chapada a la antigua, y que agarre y que te dé duro cada vez que tú llegues tarde, ¿eso lo tomarías como violencia familiar? O sea, ¿eso es violencia o costumbre? ¿Hasta qué punto podríamos diferenciarlo? Yo creo que ha mutado un poco, el hecho de esa violencia física ha mutado a una violencia psicológica. Vemos a este niñito que le han quemado las manos, vemos a gente que en verdad está sufriendo mucho. Pero también tenemos los casos, como comentó Lucía, de que hay hombres que son maltratados. No solamente son niños, no solamente son madres, también hay padres que son maltratados por sus esposas en este caso. Y los niños siempre van a ser como parte de la familia, siempre se están viendo eso. Son los más vulnerables. Son los más afectados en este caso, los niños, los hijos. Y si se dan cuenta, si un niño ve que su madre está agrediendo a su papá, cuando si él tiene la desgracia de chocarse con otra persona igual en el futuro con su mamá, si lo golpean va a pensar que es lo mismo, que está bien. Y así, en viceversa también, si una chica ve que su papá la golpea, va a ser normal para ella que su esposo la golpee. Eso se da, como dijo Lucía cuando estamos conversando, padres maltratadores, hijos maltratadores van a salir, o sea, es algo que se da. La solución es que se denuncie. Claro, como Cada denuncia que se hace, sea el tema de violencia familiar, psicológica, física o sexual, tiene una manera de comprobarse. En el caso del maltrato físico, se pasa por un examen del médico legista, en donde cual se determinan el número de lesiones y se da, por ejemplo, lo que se llama la incapacidad facultativa y se da un determinado número de días que lo determina el médico legista. La sexual, ¿verdad? La misma manera pasa con la violencia sexual y que incluso existen ahora algunos métodos que permiten pues tener mayor acercamiento. Por ejemplo, en el caso de los niños, que se le conoce como la cámara Gesell, que es una entrevista con una psicóloga que le permite pues de diversas maneras, a través de diversas preguntas y elementos, poder determinar pues el grado en que este niño ha sido maltratado. Y en el caso de la violencia psicológica, se pasa por un examen psicológico con un especialista que a través de diversos test puede determinar cuál es el grado de violencia que esta persona venía sufriendo. Es muy importante en el caso de las denuncias que se pueda probar con documentos lo que las personas están narrando, porque si no, lastimosamente carecen de algún valor jurídico. ¿Y qué pasa? En la mayoría de casos la mayoría de hombres, el machismo no les permite, a la mayoría, ir a una comisaría o a algún lugar. Por ejemplo, un hombre va a decir, yo no voy a ir al MINDES. ¿Por qué voy a ir al MINDES? Se supone que tiene a la mujer, ¿verdad? Lo más probable es que muy pocos hombres acudan a una entidad gubernamental para quejarse. Y en ese sentido, tendríamos pues que también hablar del papel del Estado mediante sus órganos jurisdiccionales, no solo la Fiscalía, no solo el MINDES, las municipalidades, las instituciones simplemente que trabajan de oficio. Porque, o sea, la violencia familiar, uno si va con el carro nomás, en cada esquina ve niños trabajando, mamás que están ahí sentadas gritándolos, entonces
ahí se ve también la inacción del Estado para con este problema que es de índole social. Hay que tener en cuenta de que no solamente es la familia, también es la sociedad la que influye. Porque si tú vas por la calle y ves que están golpeando a un niño, tú dices, ok, es su papá, no me meto. Anomia. Exacto, anomia. Quizás Bueno, podríamos campañas, sacar de ¿no? repente algunas conclusiones. Una, básicamente, de que el papel del Estado de repente está limitado porque sí es verdad que solamente hay determinadas instituciones que son las encargadas de recabar las denuncias para un tema que cada año crece constantemente porque solamente en el primer semestre del año ya hay mayor cantidad de personas maltratadas a diferencia del año pasado. Deberían haber más puntos donde las personas pudieran dirigirse para poder realizar sus denuncias y crear una cultura de educación, ¿no? Mayor sensibilidad para los policías, para Claro. los serenazgos, incluso porque la institución más cercana a uno es la comisaría, ¿no? Es lo más cercano. En la esquina de mi casa hay una comisaría, y yo voy, y si es que el policía no te ve golpeada, realmente maltratada, ahí recién te toma la denuncia, pero si no, te dice, ¿sabes qué, señor? Regrese otro día. Y decía esto. Se da media vuelta y entre la puerta de la quinta y la puerta de la casa es como una cuadra, ¿ya? Él iba caminando y tú veías así, ¡no! Todo, pucha, escondidas, cuando estaban jugando mata gente, ¡pum! La hueva, ¡pum! Siete pecados, que nada. Mi abuelito llegaba a la puerta y en la puerta le esperaba el San Martín. Y que no había entrado antes que él, estaba San Martín ahí. Oye, les pegaba bien feo.